es el final. Y eso da mucha tranquilidad, porque saber que tienes el final de la película relaja mucho. ¿Y el principio? Claro, y el principio, sí, también, ¿no? Claro. Por lo menos ya sabes que empieza aquí y termina aquí. ¿Buscas también esos giros, los 3 típicos giros que siempre se han recomendado en un guión? ¿Los buscas? Claro, ¿Con personajes o con...? Los escribes previamente en el guión. Deseando que sean posibles. Claro, a veces luego surge otro. Por ejemplo, acabas de rodar el final de la película, estás convencido de que has rodado el final de la película, ya sientes que tienes un peliculón, porque cuando las películas acaban bien, no está mal, ¿no? Y luego vas a la sala de montaje y el final de la película es otro. Es muy frecuente. Y luego, me imagino, yo he pasado por ahí solo una vez, pero has rodado 40 horas. Y hay un momento que dices, qué desperdicio, por Dios bendito, todo lo que... Sobre todo cuando te encariñas con una escena que te ha costado rodar mucho y el montador te dice, a la papelera con él. Y dices, no jodas, estuve ahí 10 bueno, horas. primero el que tiene que decir a la papelera debe ser el director. Bueno, no, pero te quiero decir, no funciona, tú te das cuenta que no funciona eso, que tienes tanto cariño que... No, y a veces no funcionan secuencias muy buenas. Hay secuencias que tienen verdad, tienen belleza, son increíbles, pero la estructura de la película no permite que entren. Entorpece la película cada vez que la pones. Es una pena también, y hay que saber renunciar a ella, claro, en el bien de la narrativa de la película, ¿no? O sea, es muy difícil sacrificar de 40 horas a hacer 90. Sí, bueno... Es que empiezas a tomar ya la esencia misma de la historia, tienes que empezar a cortar, hasta que das con esa esencia, ¿no? Y de 250 horas, porque es lo que yo rodé esta película de es de 250 horas. Pero no siempre, o sea, en realidad lo que uno rueda en el documental es como si fuera recogiendo palabras del diccionario y luego tuviera que escribir un texto, un cuento, una novela. Entonces, cuanto más palabras tengas, mejor. Es un puzzle, ¿no? Claro, cuanto más palabras tengas, mejor. ¿Para qué vas a escribir una novela o un cuento con la mitad de las palabras del diccionario? Si las tienes todas, mejor. No usas más que el 10%, pero las tienes todas. Y haces la mejor película posible. Entonces yo no le tengo miedo a rodar mucho material, para nada, al contrario, me tranquiliza. Aparte que ahora ya, como ya no hay que rodar celuloide, que era carísimo, realmente puedes tirar con las digitales. No, esto ha jugado a favor del documental. Completamente, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a abrir ya un turno de preguntas. Necesito que ustedes vayan levantando la mano para que yo me quede con su cara y se les vaya pasando el micro. Voy a ir dando, pero ustedes vuelvan a levantar luego la mano para que no se me olvide porque no tengo memoria fotográfica. Estas dos chicas son las dos primeras, delante tiene una tercera y a continuación, perdona, hay ahí un señor en la esquina. Luego ya seguimos, vuelven a levantarla. Me agrada que tengan tantas preguntas, sí, sí. Hola Javier, ¿qué tal? Mira, a mí este género para mí es bastante desconocido, quiero decir, no he visto muchas películas documentales, entonces a mí lo que siempre me ha llamado la atención es hasta qué punto, pues eso, es verdad, guión, o porque muchas veces dices, coño, pero ¿y esto? ¿Está escrito o es espontáneo? Joder, qué bien está hecho, yo qué sé, no sé, bueno, que sabes que a lo mejor ves, pues eso, pues gente de pueblos muy nativos que dices, ¿cómo pueden, no sé, que es como muy, a lo mejor europeizados o que reaccionan de una manera que no te esperas? Entonces, eso, ¿hasta qué punto lo del guión, o sea, hasta qué punto escribes un guión? O lo que entendemos nosotros por guión de un cine comercial. ¿Cuál es el proceso? Es decir, tú primero, obviamente, te documentas, pero ¿escribes un guión como una película, es decir, con sus réplicas, su diálogo? ¿O te escribes más bien unas acotaciones en plan, pues me gustaría, pues aquí esto y... Es que no sé muy bien. No, tratamiento, ¿no? Bueno, en realidad cada director o directora tiene su manera de escribir los guiones, ¿no? Yo intento que sean guiones exactamente iguales a los de una ficción, es decir,
por secuencia, secuencia 1, secuencia 2, etc. Describo las secuencias. Y das incluso indicaciones Incluso técnicas. lo que van a decir, lo que van a contar los personajes, pero porque eso que está escrito ahí viene de la investigación, es decir, te lo ha dicho, no te lo inventas, ¿no? Y vas a ir del trabajo de campo que has hecho con los supuesto. personajes. Intento que eso tenga una estructura, que tenga o sea, es decir, que cuando un productor se enfrente a leer ese guión, sienta que está leyendo una película. O sea, no hago una escaleta con enumeración de secuencias, sino no. Hay gente que lo hace. Pero cogen el guión y sienten que están contando una historia como cualquier otro guión de ficción. Y intento además que tenga una calidad literaria y que además emocione el guión. Porque aparte del guión ser una herramienta para hacer la película, es una herramienta para financiar la película. Y eso es lo que leen los posibles productores o los concursos públicos. Y entonces que se la lean, que se emocionen y que cuando llega la secuencia final lloren con las últimas declaraciones del personaje. Incluso en esos guiones me permito inventarme alguna frase o algo, tampoco pasa nada. Luego, todo lo que sale en la película que cuentan los personajes es absolutamente cierto. O sea, es decir, es un collage de fragmentos que han ido contando durante todas las entrevistas. No está escrito previamente, nunca, no, lógicamente, no sería un poco tramposo, pero sí intento que esa herramienta no sea solamente una herramienta de trabajo, sino también tenga una calidad artística ese guión. Yo voy a hacer un inciso antes de la pregunta de la compañera. ¿A ti no te ha pasado, bueno, por lo menos es en mi experiencia, que has hecho trabajo de campo, bueno, has tomado imágenes, pues así un poco de andar por casa, que luego has pensado, igual son recursos que puedo usar, y luego te ves usando a veces material que has hecho de trabajo de campo como parte del metraje, porque dices, joder, luego yo con las cámaras es que no he pillado ni la misma atmósfera, ni el tipo hablaba tal. ¿Te has visto en esas? Generalmente el trabajo de campo, que no lo suelo hacer solo, no necesariamente ruedo con la calidad, si se lleva una camarita necesaria como para que luego pueda estar el material en la película. Solamente en el caso de Invierno en Bagdad, sí fue curioso porque se hizo la investigación y el guión simultáneamente a rodar la película. Entonces sí, íbamos como investigando, pero ya rodábamos, porque no había otra posibilidad. Estábamos ahí, teníamos 2 meses para hacer la película y no podíamos estar 2 meses investigando y luego escribir un guión y luego venir y rodar. Entonces lo que hacíamos era en los 3 procesos simultáneamente. Investigábamos rodando, escribíamos a partir de lo que rodábamos, íbamos descartando material y íbamos rodando nuevas cosas que eran investigación y rodaje al mismo tiempo. Entonces ahí sí de alguna manera sucedía lo que te decía, ¿no? Se registraba la investigación y servía para la película. ¿Tú, chica de gafas? Hola, buenos días. Bueno, ante todo quería darte las gracias por tus palabras, creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que has comentado, tanto la relatividad como, o sea, el relativismo, perdón, como toda esa aceptación de los jóvenes, de las nuevas mentes creadoras que están por aquí, ¿no? Nosotros somos de la Escuela Superior de Arte Dramático, hay directores, intérpretes por aquí, y aun a riesgo de parecer materialista, yo quiero preguntarte algo muy concreto. Al principio te ha preguntado que qué haces de 4 años en 4 años, ¿no? O sea, ¿se puede vivir del documental? ¿Quieres decir? Yo sé que es una cosa que nos preocupa, porque nosotros nos estamos formando para esto y para trabajar y ser profesionales de esto, tanto de documental como de la ficción, ¿no? Y claro, a la hora de enfrentarnos a un futuro profesional, de repente nos encontramos con estas cosas, que tenemos a lo mejor los recursos académicos, los recursos bueno, sí, académicos, ¿no? Y que no podemos a lo mejor acceder a unos recursos económicos. Bueno, a lo mejor no lo podemos, por lo general. Entonces, sí me gustaría saber un poco acerca de la financiación, acerca del vivir de esto. Se vive del documental. Yo no sé por qué no me han querido